Paren un poco. En Del Plata, la radio de la verdad. Lo tengo a Matías Cremonte, que es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Matías, Alejandro Di Biasi te saluda. ¿Cómo te va? Hola, buen día. Muy bien, gracias. Por favor. Bueno, a ver, contame esto del cese laboral, este decreto que lanzó el gobierno. ¿Es aplicable? ¿Es anticonstitucional? Te dejo todo para vos. Bueno, podríamos decir que sí a todo, ¿no? Porque por un lado, esto se aprobó en la ley base, es decir, hace casi un año, en julio del año 2024, que incorporó la posibilidad de que por medio de la negociación colectiva, sindicatos y cámaras empresarias acuerden reemplazar la indemnización por despido por un fondo de cese laboral. Sí. Un año después, todavía no conocemos ningún caso donde se haya acordado un régimen de esas características. Entonces, es aplicable, pero no se ha aplicado aún. Ahora, lo que estos días ocurrió fueron una serie de resoluciones de la Comisión Nacional de Valores que en algún sentido revelan el verdadero objetivo de esto, ¿no? Además, por supuesto, de perjudicar a los trabajadores que sean despedidos, porque el fondo de cese laboral sería inconstitucional, por eso te decía, las dos cosas pueden ser. Pero digo que revela el verdadero objetivo porque lo que estamos a las puertas es un gran negocio financiero, en beneficio de los bancos, de las aseguradoras, como fueron las FJP, como son las RT, ¿no? Si los empleadores comienzan a tener que aportar por cada persona que trabaja un seguro, eso genera una masa de dinero que va a quedar a disposición de los bancos y las aseguradoras para que hagan con ellas las inversiones que estimen convenientes, es decir, un gran negocio exclusivamente en beneficio de ellos. Ahora, Matías, ahí me abrís un punto, porque decís, los empleadores van a hacer ese fondo. ¿Los empleadores quieren hacer este aporte o están más conformes con el aporte que hacen hoy? Yo creo que habrá de todo, pero me inclino a pensar que muchos no lo van a promover, digamos, no están de acuerdo porque, a ver, no todos los empleadores piensan despedir sin causa a sus empleados o empleadas, digamos, periódicamente. Y entonces esto va a ser un incremento en un costo, un seguro que hay que pagar todos los meses cuando no necesariamente vayan a ocurrir. Porque no es como el accidente de trabajo, que es de algún modo algo aleatorio que puede ocurrir o no. Por supuesto debieran prevenirse, pero de todos modos puede ocurrir. Esto depende exclusivamente de la decisión del empresario. Si piensa que no va a despedir a alguien de manera arbitraria, es decir, sin justa causa, ¿por qué va a aportar todos los meses a un seguro? Así que es posible que muchos estén en contra. Sí, también, a ver, acá lo que nosotros lo aclaramos en estos días, las actividades, porque bueno, el ejemplo siempre de esto, Matías, es el fondo de cese laboral que tiene la UOCRA, la construcción, por su actividad que quizás sea aplicable, que eso después se puede discutir. Y yo daba un ejemplo de quizás esto sirva para empleados de comercio, sirva para gastronómicos, pero no para todas las actividades, porque es lo que dijiste vos. También formatear a un trabajador es un costo para el empresario, porque está capacitado y demás, ¿no? Me da esa impresión. No, pero además acá, digamos, más allá de que la Constitución Nacional establece la protección contra el despido arbitrario en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras que son despedidos, también tiene que ver con el rol del Estado, de preservar la fuente de trabajo, de proveer o promover la posibilidad de llegar al pleno empleo, es decir, es parte de un programa constitucional en una sociedad en la que nadie pudiera sobrevivir sin un salario, sin un trabajo, salvo que uno sea empresario, o sea, un niño o un anciano o esté incapacitado. El resto debe trabajar para vivir, entonces el Estado tiene que generar las condiciones para que todos puedan tener un empleo. Una de las formas de promover el empleo es dificultar el despido. La existencia de una indemnización que esté enlazada con los años de antigüedad de cada trabajador y con el salario que tiene, también es una forma de disuadir a los empresarios para que no despidan sin causa a nadie, tal vez tentados por cambiar un empleado más antiguo, con mayor capacidad, pero también con mayor salario, por un empleado más joven, con un salario más fácil, y bueno, y en estos contextos además
más proclive a la precarización. Claro. Matías Edgardo Chini, ¿cómo te va? Muy bien. Vos decías inconstitucional, pero sin embargo, como te decía recién Alejandro, está el tema del funcionamiento de UOCRA, ¿no? Como posibilidad. Marcabas también el tema financiero, que me parece que es una matriz del asunto, incluso trabajando como seguro, como sucede con las ART también, me decías el tema de la seguridad. A mí no me queda muy claro que esté la fortaleza suficiente para que esto no se vaya instrumentando de a poco. Digo, en el marco de cómo se está discutiendo hoy la flexibilización laboral, donde además los laburantes tienen mucho temor a perder sus fuentes de laburo, incluso están aceptando una baja en el poder adquisitivo para seguir manteniendo esta estabilidad. Sí, empezando por el final, Edgardo, yo decía, digamos, lo bueno de esto es que depende de que haya acuerdos entre sindicatos y empresarios y no se puede establecer solo por decisión del empresario. Lo malo de esto es que depende de un acuerdo entre empresarios y sindicatos. Es decir, podemos ver de manera tan ambivalente porque confiamos en que los sindicatos no van a establecer este fondo de cese laboral porque sería un perjuicio indudable para los trabajadores y trabajadoras, pero también por claudicaciones, ¿por qué no? O por debilidad, como de algún modo decías vos, puede haber sindicatos que lo terminen negociando y entonces termine instaurándose. Pero yendo a lo que decías al principio, creo que lo de la construcción, además de que está cuestionado por inconstitucional, muchas veces se ha planteado y cuando se instauró, no fue siempre así, fue una reforma del año 75 y fue muy cuestionado el entonces secretario general de la UOCRA, Coria, por haber firmado eso, ¿no? Pero bueno, vos sos muy joven, Matías, digo, de esa época. Bueno, pues está bien. Lo conoce. Un estudioso en la materia. Sí, está muy bien. Es historia del derecho del trabajo, claro, es por historia del movimiento obrero. Sí, señor. Pero, digo, más allá de que esté cuestionado y haya sido cuestionado en su momento, tiene una razón de ser por la estacionalidad del trabajo. Es decir, una obra por naturaleza empieza y termina, ¿no? Claro. Su objetivo es que termine. Ahora, en el resto de las actividades, ni en comercio, ni en gastronómicos, que pusiste como ejemplo, ni en ninguna otra, se da esa característica. No, pero, perdóname, Edgardo, ¿sabes por qué lo decía Matías? Porque yo lo que veo en esas actividades, y porque además me lo han dicho algunos dirigentes, como hay, por la modalidad, por los cambios, como que hoy son actividades donde entra y sale gente muy rápidamente y no necesita, entre comillas, de una capacitación importante. Por eso, es más, en comercio me han dicho... Y es verdad lo que vos decís, porque el tema de que las empresas necesitan formar el manejo, por ejemplo, de una determinada computadora gigante en lo que tiene que ver con su capacidad de acción, fábricas que tienen obviamente máquinas que no cualquiera maneja. Claro. Digo, esto... Yo por eso hice la diferencia con esta actividad, Matías. Claro. Pero aparte hay una cuestión más, sale, digo, para que responda Matías, digo, también el tema de hoy por hoy, la desregulación desde los monotributistas. También. Fíjate lo que fue lo que dijo Adorni ayer en la conferencia para tratar de disfrazar este tema del desempleo, porque se produce, porque hay más gente que busca empleo y en realidad la busca porque no te alcanza la guita con un solo laburo. Claro. No, desde ya, pero digo, más allá de que hay empleadores que puedan pensar que esto lo favorece por esta alta rotación y poca capacitación en los trabajos, y otros que no, porque justamente tiene un costo y un esfuerzo mayor capacitar a un técnico más especializado. De lo que hablamos es de la protección contra el despido arbitrario, y ahí ya no tiene que ver con qué tipo de tarea se haga, sino porque alguien es un empleado, una empleada, y tiene derecho a que si lo despiden injustificadamente, ese daño debe ser reparado, y hoy está establecido en la ley de contrato de trabajo que la forma de repararlo es una indemnización que relaciona los años de antigüedad con el nivel salarial. Cambiarlo por un seguro de desempleo cuyas características todavía no conocemos, no me parece que cumpla con ese mandato constitucional de proteger contra el despido arbitrario. Creo que además lo va a favorecer, porque además pensemos, el objetivo de la ley, de la reforma laboral establecida en la ley base fue promover, por supuesto que era una hipocresía, pero por lo menos en los papeles,
promover el empleo y promover el empleo registrado. Suena raro que para promover el empleo comience facilitándose el despido, ¿no? Bueno, ahí, Matías, entramos siempre a la otra discusión, ¿viste? Porque te piden reforma, lo primero que te piden es reforma laboral. Nosotros siempre decimos, en realidad, lo que tienen que hacer, con esta misma legislación laboral se crearon un montón de puestos de trabajo. Acá lo que está en discusión es el modelo, no están las leyes me parece que están bien. Solo eso, perdón que te interrumpa, pero para agregar un dato, no solo que con esta misma legislación se crearon en su momento puestos de trabajo y se redujo el desempleo de casi un 25% a un 5 o a un 6, sino que está estudiado. O sea, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, le encargó a un grupo de expertos el año 2015 que analice todas las reformas laborales producidas como consecuencia de la crisis del 2008 en todo el mundo, y analizó experiencias de reformas laborales regresivas, es decir, como la que hubo acá en Argentina el año pasado, de todos los continentes y de todos los niveles de desarrollo de los países, no solo países del tercer mundo o marginales, sino de todas economías centrales y periféricas, y llegó a la conclusión de que en ningún caso, no en uno o en dos, en ningún caso una reforma laboral regresiva tuvo como resultado el crecimiento de algún indicador económico y social. Al contrario, en todos los casos empeoró la situación. Seguro. Matías, te agradecemos muchísimo el contacto con Radio del Plata. Te mando un abrazo grande. Al contrario, gracias a ustedes. Chao, un abrazo. Un abrazo grande. Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. En Del Plata, la radio de la verdad.